Bienvenidos queridos oyentes a nuestro podcast Relatos al Aire. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la selva amazónica a través de la fascinante novela La Vorágine de José Eustacio Rivera. La novela sigue la odisea de Arturo Cova, un hombre atrapado en un mundo de belleza salvaje y peligro constante. A medida que lucha por sobrevivir en la selva, también lucha por comprender su propio lugar en el mundo y su relación con la naturaleza. Rivera nos transporta lleno de contrastes donde la exuberancia de la selva se enfrenta a la crueldad de la explotación colonial. Es un relato apasionante que examina temas profundos como el amor, la injusticia y la búsqueda de la redención. Con esta novela, Rivera nos recuerda la fragilidad de la vida y la fuerza implacable de la selva. Es una obra que nos desafía a reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo que nos rodea y a enfrentar nuestras propias luchas internas. Les animamos a que se unan a nosotros en este viaje literario y descubran por sí mismos la magia de La Vorágine. Es una experiencia que no olvidarán fácilmente. El análisis de la violencia en La Vorágine debe iniciar entendiendo la intención del autor. El autor desde el principio nos muestra una relación entre violencia y amor, y es evidente que el tema de detonante literario y que sustenta la trama es la violencia. Una violencia vista no solamente desde los campos de la selva, sino aún una violencia silenciosa, una violencia que se encuentra en los hogares colombianos, en los hogares más comunes del país. Un hombre como Cova, de la ciudad, lleno de estudios, lleno de sueños académicos, pero que aún es un sujeto que puede verse como violento, un sujeto que marca un perfil de dominación, un perfil machista, un perfil de un hombre impulsivo. Y este personaje se va a ir desarrollando a través de la historia, de la narración, y va a comenzar a vivir, a manifestar también la violencia y a ser un objeto más, un sujeto más que percibe la violencia en Colombia, pero que también recibe de esa violencia y es afectado por esa violencia. Entonces la historia funciona como una radiografía de personas que están contaminadas, que están afectadas por la violencia. En casi todos los personajes se ve que hay una especie, una manifestación de una violencia. Tal vez en ese momento no se consideraba de esa manera, pero a la vista de los ojos de la actualidad puede verse como manifestaciones de una violencia tal vez silenciosa, una violencia simbólica y aún de esa violencia psicológica. Entonces, la idea es ir mostrando paso a paso. Vamos a brevemente mostrar cómo se manifiesta los diferentes tipos de violencia en el relato, en la novela. Van a aparecer unos 5 tipos de violencia que hemos identificado y vamos a iniciar por la violencia física. Esa violencia que no es más que las agresiones que atentan contra la salud de la persona. Puede manifestarse por golpes, por agresiones, empujones, por todo tipo de torturas, todo tipo de maltrato que conlleve un daño a la persona que recibe ese tipo de actitudes, de comportamientos de otras personas. Entonces, en la novela se va a presentar en gran cantidad este tipo de violencia, aún de parte del protagonista. Se puede ver cómo en un momento de furia, al darse cuenta de que Alicia posiblemente está con Barrera, él reacciona de forma violenta, no solamente contra Barrera,
sino incluso contra Alicia y en especial contra Griselda, propinándole un golpe fuerte en su cara, en su nariz, que le causó luego de eso un daño físico como tal, porque ella ya luego le salía mucha sangre. Aún se nota al final de la obra que tiene un pañuelo en su cara. Entonces es evidente que desde el personaje principal, el educado, el estudiado, hay un poco de manejo impulsivo de las emociones. No hay control de sus emociones y es una persona bastante cruel, bastante cruel. Ahora, también se nota este tipo de violencia de parte de Clemente Silva. Él es un objeto de violencia. Es una persona que recibe maltratos físicos debido a su condición, debido a su vida, lo que él está dependiendo de los altos cargos de las caucherías. Él es víctima de ese tipo de maltratos, como cuando le laceran la espalda y coloca esa de forma poética, podríamos decir, que cuando lo golpean hay una unión entre esa sangre que sale de su espalda y ese látex que sale del árbol con el que se realiza el caucho, con el que se elabora el caucho. Entonces es evidente la brutalidad con la que se reacciona ante las situaciones y cómo la violencia es una ley dentro de la selva y cómo aún los indígenas son víctimas en mayor grado de esta violencia, de abusos, de atropellos, de una ausencia de derechos humanos. Entonces se nota por completo en cada espacio, en cada página, hay un viso muy, muy palpable de la violencia física, de eso que podemos ver. La crueldad es bastante evidente. Aún hay pasajes en los que vemos cómo cuelgan ellos mismos. Clemente Silva confiesa que ellos cuelgan los cuerpos muertos para que las personas que vean eso no se atrevan a salirse de la ley, a salirse del régimen, que sepan que se paga y se paga con muerte. Los rebeldes al sistema corren el peligro de muerte. Entonces no es solamente golpes, no es solamente una muestra de personas que pueden recibir rasguños, pueden recibir laceraciones, sino que hay una alta tensión y un miedo que se genera en ellos, tener esta presión de que pueden morir. Entonces esto ya abre una puerta, la puerta hacia la violencia psicológica, en la que esta violencia psicológica podemos recordar que se basa en esa omisión, en esa degradación hacia la persona, cómo van con comportamientos, van degradando, discriminando a la persona con insultos, menospreciándola y aún hiriendo sus sentimientos, pero también en la manipulación y la intimidación, como habíamos dicho hace poco, el colocar los cuerpos muertos para intimidar, para causar esa regulación del comportamiento de los indígenas y también de las otras personas que están dentro de la selva y que son trabajadores de los dueños de las caucherías. Ahora, además de estos ejemplos, podemos ver que en gran parte de la narración hay diferentes tipos de insultos, diferentes tipos de manifestación de esta violencia psicológica, aún de manera familiar, en el hogar, en la convivencia entre personas que son muy cercanas. Hay ofensas, hay demostración de que la falta de respeto
se impone en este grupo familiar. Entonces es evidente que también hay una demostración de la violencia física que se manifiesta claramente en los personajes, en los distintos personajes de la vorágine. Ahora bien, por efectos de tiempo, también deseo hablar acerca de esa violencia sexual que es muy marcada en la historia. Aún es interesante cómo el escritor permite que los personajes principales también sean víctimas de ese abuso sexual que se da aún en Alicia, cuando Barrera, al llevársela, desea estar con ella y ella necesariamente actúa con violencia física para defenderse. Entonces, la violencia aquí en este sentido, ella solamente se puede defender con más violencia, cortándole la cara, o si no, iba a ser una víctima de violación. Además de esto, es claro cómo se va describiendo en la historia el abuso que hay de parte de los que manejan las caucherías. Ellos tienen acceso carnal a las jóvenes indígenas y a las personas que están en ese lugar, y también permiten que los mejores trabajadores, que los que alcancen la meta de los kilos necesarios por cada día de caucho, ellos también puedan acceder a esas mujeres. Entonces la mujer se es vista como ese premio para que ellos se motiven, para que ellos puedan seguir adelante sin tener ninguna repercusión. Aún Koba defiende a una de ellas al momento que no quiere estar con uno de los trabajadores que había sobresalido, y deseaban casi todos estar con ella. Una de las más llamativas a la vista, seguramente era una de las más agraciadas, más bonitas. Entonces él defiende a una de ellas, pero es muestra de esas son víctimas de violaciones las muchachas indígenas, las niñas indígenas. Incluso hay un pasaje en el que él manifiesta que sin ellas llegar o disfrutar de su infancia, se encuentran o tienen una interacción con ese mundo carnal, con ese mundo de la sexualidad, y pronto, sin ellas alcanzar a entender lo que es la maternidad, ya son madres. Entonces es una Colombia bastante cruel, es una Colombia bastante violenta, y que la selva es vista como un lugar en el que se puede hacer todo tipo de abusos sexuales, todo tipo de abusos a la mujer, y que también podemos incluirla en este tipo de violencia como la violencia hacia la mujer. Sabemos que la violencia femenina es toda aquella agresión física, psicológica, verbal hacia una mujer, hacia el género femenino, y la mujer aquí es vista con una mirada en muchos personajes rebajada. Hace una cosificación de la mujer, es solamente un objeto, como habíamos dicho, de placer, de gusto, y aún se negocia con ellas. Ellas son parte del negocio, parte de las propiedades que tiene el hombre. Incluso podríamos decir que Koba va a buscar a rescatar a Alicia de Barrera porque él la siente como propiedad de él. Entonces es una mirada bastante curiosa acerca de la mujer, cómo se veía esa parte machista y cómo la retrata Rivera. Incluso hay un pasaje muy, muy importante de mencionar hoy, y es cuando Koba dice que para qué sentirse mal de no tener a Alicia en este momento si él realmente no la ama, y es más, se la hubiese cambiado a Barrera por un brandy, por una sola botella nada más. Entonces es vista a la mujer como un objeto, y para Koba Alicia es muy poca cosa. E incluso
Hay un pasaje en el que él se expresa de ella con las siguientes palabras: la que fue mi querida tenía sus defectos, era ignorante, caprichosa y colérica. Su personalidad carecía de relieve, vista sin el lente de la pasión amorosa, aparecía la mujer común, la de encantos atribuidos por los admiradores que la persiguen. Sus cejas eran mezquinas, su cuello corto, la armonía de su perfil un poquillo convencional. Desconoció la ciencia del beso y sus manos fueron incapaces de inventar la menor caricia. Jamás escogió un perfume que la distinguiera. Su juventud olía como una de las todas. Eso es una de las muestras de cómo él, en gran parte de la narración, va humillando y desacreditando la altura que tenía Alicia y dice que es una mujer común. Aún la maltrata diciendo cosas mucho más fuertes. Y sin embargo, no es la única mujer que sufre maltrato, sino que cada uno de ellos es una muestra y evidencia del maltrato que se sufre o que se vive en Colombia. Esta novela aborda también la violencia económica en la selva de la Amazonía colombiana que se presentaba a principios del siglo XX. Y este tipo de violencia la podríamos ver manifestada en la obra con la explotación laboral de los trabajadores de la selva, quienes en su mayoría eran indígenas y mestizos, sometidos por sus patrones y terratenientes que controlaban las empresas extractivas de caucho. En La Vorágine se encuentran ejemplos de la violencia económica en varias partes de la obra, pero uno de los pasajes más representativos se encuentra en el capítulo 18, donde se describe esta situación de los trabajadores en las plantaciones de caucho. En este capítulo se relatan las condiciones inhumanas en las que viven y trabajan los peones, así como la explotación a la que son sometidos por los patrones de las empresas caucheras. Este capítulo ofrece una visión detallada de la violencia económica que prevalece en la selva, mostrando cómo los trabajadores son tratados como unos instrumentos de producción y cómo su trabajo duro y sacrificio personal son explotados en beneficios de los terratenientes y empresarios. Por otra parte, se refleja la corrupción y la violencia institucional, pues los funcionarios gubernamentales, en complicidad con los empresarios, perpetúan un sistema de injusticia que permite la explotación y el abuso de los más vulnerables. ¿O qué opinan ustedes, oyentes, a quienes ya tuvieron la oportunidad de leer esta obra, sobre el despojo de las tierras, que los terratenientes y empresas del exterior despojaban a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales para establecer plantaciones de caucho u otros proyectos económicos, causando esto un desplazamiento forzado y conflictos territoriales? En La Vorágine hay un ejemplo vívido del despojo de tierras que afecta a las comunidades indígenas en la selva. Uno de los más destacados que ilustra esta situación se encuentra en el capítulo 15, donde se describe cómo los terratenientes y las empresas extranjeras desplazan a los indígenas de sus tierras para crear plantaciones de caucho. En este capítulo se relata la llegada de colonos y empresarios que, con el apoyo del gobierno y la Fuerza Armada, usurpan las tierras de los nativos, destruyendo sus hogares y despojándolos de su medio de vida. Los indígenas se ven obligados a huir hacia la selva más profunda para escapar de la violencia y la explotación. Este ejemplo muestra cómo el despojo de tierras en La Vorágine es un proceso violento y coercitivo donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre los derechos y la dignidad de las comunidades indígenas. En definitiva, es por esto que La Vorágine denuncia la injusticia de este fenómeno, que es la violencia económica,
porque no solo se ven afectados los individuos y las comunidades marginadas originarias de la selva amazónica, sino que también hace mantener un ciclo de pobreza, desigualdad y opresión que beneficia a unos pocos privilegiados a expensas del sufrimiento de muchos. La palabra selva es una de las que más se repite en esta novela. Podríamos decir que es vista como otro personaje que cobra vida desde el primer momento en que la describen. Esta selva, dentro de la novela, se transmuta por momentos en una abstracción y cede al capricho literario del autor. Es por eso que en momentos se personifica, permitiéndole a Eustacio caracterizarla como una selva sádica. La jungla es el lugar donde se desarrolla la historia y toma entonces una entidad como segunda naturaleza, que llega incluso a adquirir una cierta suficiencia que la envuelve sobre sí misma, convirtiéndola en un mundo perverso, algo espectral para los narradores, para los protagonistas, una especie de despojo del mundo civilizado cerrado sobre sí. Es por esto que se refieren al infierno verde, ese lugar donde los personajes purgan sus ansias de libertad, un más allá que supera cualquier sentido e entendimiento, donde los hombres sobran y donde para ella capataces y caucheros son por igual de desechables. Por otro lado, es interesante cómo cada personaje que participa en esta novela tiene una percepción de la selva totalmente diferente. Incluso su modo de describirla resulta interesante. Para Koba en particular, la selva es lóbrega, es enemiga, es profética e inhumana. Incluso la describen como una fuerza sobrenatural capaz de llamar, de aniquilar, de trastornar y retener. Un ejemplo de cómo la naturaleza es vista como perpetuadora de violencia dentro de la novela es el siguiente fragmento. Fracaso y maldición persiguen a cuantos explotan la mina verde. La selva los aniquila, la selva los retiene, la selva los llama. Sin embargo, encontramos otros fragmentos donde la palabra selva ocupa posición de objeto. Un ejemplo es el siguiente fragmento. Aquellas manos que sabían amansar la selva también desbravaban los ríos con el canalete o con la palanca, y estaban cubiertas de dorado vello como las mejillas del indomable joven. Los verbos amansar y desbravar muestran la relación de dominación que ejerce el factor humano sobre este paisaje, es decir, la selva. Pero si observamos otros ejemplos, la posición de objeto también puede poner a la selva en una situación de poder con respecto a los humanos que la habitan. El ejemplo sería el siguiente. Esta selva sádica y virgen procura al ánimo la alucinación del peligro próximo. Los adjetivos sádico y virgen describen a la selva como un ser activo que busca hacerles daño, más aún cuando notamos que la selva es el sujeto que procura causar la alucinación del peligro. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio tan especial dedicado a una asombrosa novela como lo es La Vorágine. Nos vemos en el próximo capítulo.